Tengo un gran amigo apologista, uno de los mejores que hay, que se dedica ahora, gracias a Dios, prácticamente a tiempo completo, a explicar y defender la fe y a aclarar dudas de fe como práctica cotidiana, básicamente como misión en su vida. Y algunas veces intercambiamos preguntas, preguntas que le hacen a él, preguntas que me hacen a mí, y él comparte conmigo preguntas, especialmente aquellas que a él le duelen particularmente, porque son horrores, no solamente errores, sino horrores enseñados por sacerdotes. Y uno reciente que me parece muy importante aclarar está referido a el bien y el mal moral. El bien, como saben ustedes, moralmente, desde la moral, es la virtud, la obra buena a los ojos de Dios. No una obra buena que hacemos porque nos provoca, ¿no? Nos sobran galletas, nos sobran golosinas, y veo a un niñito tierno, encantador, que me conmueve y le doy la golosina. Si es que no lo hago porque veo en ese niño a un hijo de Dios y quiero hacer un acto específico de caridad, no es una obra buena. Es una obra buena, bondadosa. No hay bien moral ahí. El bien moral es el cumplimiento de la ley divina. Y el mal moral es la ruptura de esa ley. Y la forma más clara y evidente del mal moral es el pecado, especialmente el que conocemos como pecado mortal. Se llama mortal porque, como sabemos, mata la gracia en la persona que comete el pecado y lo pone en estado espiritual de mortaldad, de muerto espiritual ante los ojos de Dios. Por eso se llama pecado mortal. Y el pecado mortal, como nos enseña el catecismo, es aquel pecado que se comete, uno, en materia grave, los pecados capitales en forma grave, los mandamientos en forma grave, en materia grave, número uno. Número dos, con plena libertad, nadie me puso una pistola para que lo hiciera contra mi voluntad, y con plena conciencia, es decir, yo sé lo que estoy haciendo, sé que es pecado y lo hago. Me justifico, me engaño, me cuento historias, es lógico, en todo pecado se repite el truco de la serpiente que nos quiere engañar. Pero sé en última instancia que estoy haciendo algo que está mal. Lo digo, voy a hacerlo por última vez, ya nunca más, esta es la despedida. Miles de justificaciones me puedo dar, pero lo estoy haciendo en materia grave, plena libertad, plena conciencia, es un pecado mortal. Y del pecado mortal, como sabemos, se regresa a la gracia mediante la confesión y el cambio de conducta. Y acá es donde viene la parte donde el sacerdote al que hacía referencia a mi amigo el apologista, enseña algo absolutamente falso. La Iglesia enseña que la última instancia para juzgar un pecado no es la ley de Dios, que es importantísima, porque nos educa para saber qué es lo que Dios desea para nuestro bien y qué es lo que Dios no desea para evitarnos el mal. Pero no es la ley de Dios, sino la conciencia humana, la conciencia en el hombre. Y por eso pueden haber circunstancias en las que un hombre, un ser humano, puede cometer un pecado objetivo y este pecado subjetivamente no lo es. Un ejemplo, un hombre en la sabana africana que vive en una tribu donde no se conoce la fe y es un hombre justo, es un hombre honesto, pero siguiendo la tradición de su tribu es polígamo, es decir, tiene más de una esposa. Nosotros sabemos en el plan de Dios que la poligamia es pecado. Esta persona está en pecado objetivo, pero subjetivamente, como no lo sabe y no tiene cómo saberlo, se encuentra en una situación que se conoce como
ignorancia invencible, es decir, no tiene cómo saberlo, porque nunca conoció la fe, nadie le ha predicado la fe. Esta persona vive en un pecado objetivo, pero subjetivamente no está haciendo nada malo más que siguiendo las costumbres de su propia tribu. Esa es la razón por la cual se necesitan tanto los misioneros, porque esos pecados objetivos contaminan la gracia en el mundo y necesitamos que el mundo se salve, y por eso hay que predicar a Jesucristo. Hay gente que piensa con la lógica opuesta. Oye, si el hombre no sabe que está mal, déjalo ignorante, pues ¿para qué le vas a decir que está mal? Porque lo vas a meter en problema, va a tener que dejar a alguna de las esposas, de las mujeres, y vivir con una sola esposa. Le complicas la vida predicándole el evangelio. No, le explicas cuál es el plan de Dios para su vida y lo elevas en dignidad a la dignidad de hijo de Dios que participa de la gracia de Dios. Pero ese es otro tema, no nos metamos por ahí. Volvamos a esta distinción de cuán importante es la conciencia humana. Esto significa que si una persona hace algo convencido que es pecado, ese acto que podría ser totalmente irrelevante ante los ojos de Dios, digamos, voy a mover un vaso con agua de esta parte de la mesa a esta otra parte de la mesa. Ese es un acto irrelevante, ese no es un acto moral. Ahí no importa dónde se queda el vaso. Pero si una persona hace un acto tan simple y tonto como el que describo, pensando que es pecado, está actuando en conciencia contra lo que él cree que es el plan de Dios. Y está eligiendo su propia voluntad contra la voluntad de Dios. Es una situación imaginaria, hipotética, pero nos ayuda a describir y para entender por qué la importancia de la conciencia y por qué es importantísimo que nuestra conciencia esté bien formada. Ahora, ¿dónde viene el problema? El problema es cuando un curita mal formado le explica a una persona, y esta es la consulta que le hacían a mi amigo el apologista, voy a conocer su respuesta, pero me invitó a saltar al ruedo, y lo hago. Este sacerdote le dice a una señora, aplicando mal y erradamente este principio de la conciencia como la última instancia de discernimiento o de juicio moral, para decir que uno puede estar objetivamente en pecado, pero subjetivamente en gracia de Dios. Y el ejemplo que le ponía este sacerdote a la señora es el siguiente. Una mujer puede estar divorciada y vuelta a casar y en consecuencia viviendo en adulterio, pero si esa señora cree que en su conciencia ella no está haciendo mal, entonces está en estado de gracia. Eso es una aberración y es falso. Y explico por qué. Porque este sacerdote está confundiendo la conciencia, es decir, esa voz íntima en el fondo más profundo del alma del hombre, que es la huella de Dios, es la huella divina, la conciencia es la huella divina, que le susurra al hombre lo que está bien y está mal según el plan de Dios. Está confundiendo la conciencia, esa dimensión profundísima, con la imaginación y el capricho. Yo no quiero, por capricho, dejar de vivir una vida que está mal. Me resulta muy difícil, muy complicado, pueden haber complicaciones reales, todo lo que quiera. Entonces me imagino que estoy en estado de gracia. Y para este sacerdote eso es suficiente para que esta persona ya no esté en pecado. Y ese sacerdote saca de ahí una serie de conclusiones catastróficas. La persona no necesita confesarse del mal que está haciendo, puede comulgar en cualquier momento porque se siente en gracia y en consecuencia no existe moral objetiva, no existe enseñanza de la iglesia, no existe enseñanza de Dios a través de los mandamientos o de las obras de misericordia, no existe. Es decir, existe, pero no importa para nada, porque al final, entre tu capricho y tu imaginación, tú decides lo que está bien y lo que está mal. Y el sacerdote insiste utilizando un término que solo voy a mencionar para que ustedes sepan que alguien está entrando en terreno peligroso, que es la moral situacional.
es una teoría moral no aceptada por la ortodoxia de la iglesia, por si acaso. Y que cuando ustedes la escuchen mencionar a un sacerdote, pónganse alertas, porque significa que este sacerdote va a expresar relativismo moral. La verdad de Dios es una, y puede existir circunstancias en que las personas, por las condiciones en las que viven, como el ejemplo que puse de esta persona en la sabana africana, que no logra conocer la verdad, puede ser que no conozca la verdad, pero tiene conciencia. Sabe, por ejemplo, en el fondo de su conciencia, que está mal matar a otro ser humano. Sabe en el fondo de su conciencia que está mal apropiarse de los bienes de ese otro ser humano. Lo sabe. Estos pueblos, estas tribus tienen legislaciones y estas legislaciones castigan cosas muy similares que nosotros castigamos. ¿Por qué? Porque tienen conciencia. Pero un cristiano, en un mundo cristiano, donde está informado de lo que enseña la iglesia, esta persona no puede decir subjetivamente, ¿sabes qué? Yo me siento que no estoy en pecado. Quiero sentirme que no estoy en pecado y en conclusión no estoy en pecado. Ese es el uso dañino y autodestructivo de la imaginación. Tú puedes convencerte en tu imaginación y repetirte, soy un conejo, soy un conejo, soy un conejo. Soy un ornitorrinco, soy un ornitorrinco, soy un ornitorrinco. Actuar como ornitorrinco, ponerte un pico de plástico. Pero no vas a ser un ornitorrinco. Y el primero que va a pagar las consecuencias del divorcio que hay entre la realidad y tu propio capricho o imaginación, eres tú y las personas que están cerca a ti. Pero el principal en pagar esa consecuencia eres tú. Por eso hay que tener cuidado, hermanos. Efectivamente, la conciencia de la persona, del individuo, la tuya, la mía, es la última instancia que Dios mismo reconoce como la guía de nuestros actos morales. Pero esa conciencia tiene que estar bien informada. Y para eso existen las enseñanzas de la iglesia, para eso existe el catecismo, para eso existen todas estas verdades. Y en la medida en que está bien informada, esa conciencia va a actuar según el plan de Dios y va a conducir a la persona a la felicidad. Que tengas un buen día.